Hola chicas, buenas noches. Apenas hay dos conectadas, entonces vamos a esperar. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Tres ya. Esperemos unos 2 minuticos más que más personas ingresen a la clase y damos inicio. ¿Listo? Ok. Mm. Bueno, vamos a iniciar entonces. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en la prueba? ¿Cómo Hola, hola, estuvo? buenas noches. Bien. Bien, no he visto las notas, yo nunca veo las notas, así que yo espero que les haya No, ido muy yo por lo menos a mí me fue bien. bien. Ah, bueno. Y A mí tú, regular. más o menos. Yo me equivoqué en una sola. Ah, bueno. Bueno, yo Eh, no sé cuántas tuve malas, pero saqué un 6.7. Ahí estoy no, bien. Tengo Paola, mi yo no. conocimiento por lo menos. Bien. Lo importante es tratar de mantener un promedio alto. ¿Por qué razón? Porque al finalizar los módulos, si se tiene un promedio por encima de 6, no se tiene que presentar como una prueba final del todo el curso. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan presente. Y también, si ponen harto cuidado en clase, miren que las preguntas salen de todo lo que yo les digo. Así que así no tienen que estudiar. Esa es la clave. Eh, Paola, no lo pudiste dar, sí, no hay problema. Igual recuerden que terminando el módulo, que el módulo lo terminamos el domingo, eh, se habilitan todas las pruebas nuevamente para quienes van a deber esta prueba u otras, lo puedan brindar pues finalizando el módulo. Eh, bueno, vieron que avisaron en el grupo que van a tener una semana de vacaciones, ¿ya? Eh, Ahí pues se equivocaron de fecha, pero pues se sobreentiende que es hasta el lunes, después de fiestas patrias, ¿ya? Así que igual el jueves no íbamos a dar clase porque era feriado. Y yo les iba a decir que el martes tampoco. Así igual se me adelantaron. Entonces,
hoy damos la clase número 7 del módulo 2. El jueves damos la clase número 8. El domingo la prueba número 4 queda habilitada, que sería la última prueba de este módulo. Y ahí terminamos el módulo, ¿ya? Entonces las pruebas 1, 2, 3 y 4 se van a habilitar desde el lunes hasta el miércoles. A eso del lunes, después de que cierre la última, así que en la noche, el lunes a las 20 horas, lunes a las 21. Ahí se abren las 4 pruebas hasta el miércoles a las 21 horas, ¿ya? Para que estén pendientes las personas que pues si escuchan algo por allá, es el tren que pasa acá al lado de mi casa. Eh, bueno. Profe, perdón, pero no entendí de las pruebas, por fin. ¿Me lo puede explicar de nuevo? Sí, que como el jueves terminamos el módulo, entonces la prueba 4 está habilitada el domingo, ¿ya? Luego de que esa prueba ya termine su tiempo, que son 24 horas, que termina el lunes a las 20 horas, a la hora, o sea, el mismo lunes, pero a las 21 horas, ya quedan habilitadas las 4 pruebas para que quienes deben alguna la den en ese tiempo. Listo, van a quedar habilitadas por 48 horas, así como hicimos en el primer módulo, que terminamos todo el módulo y se habilitaron las 4 pruebas al finalizar, ¿ya? Para que así todos pues queden al día con sus pruebas, ¿vale? Ya, profesor, gracias. Listo. Y el martes 17, entonces no hay clase. El jueves 19 tampoco hay clase porque ese día es feriado. Entonces ni 17 ni 19 vamos a tener clase. Y iniciamos con el módulo 3 el martes 24 de septiembre. ¿Listo? ¿Estamos claros con eso? Para el 17, profe, ¿por qué no han mandado el link? Profe, no hay nadie conectado. No, no va a haber clase. Ni 17 ni 19. Nos veremos el próximo 24 de septiembre. Iniciamos con la clase 1 del módulo 3 ese día. ¿Estamos claros con eso? ¿Dudas, preguntas? Todo claro. Perfecto, todo claro. Entonces, hoy vamos a iniciar con el video que les quedé viendo de la clase pasada, porque terminamos pues un poquito tarde, que era acerca de el proceso de manufactura pues de un comprimido, ¿ya? Entonces, yo verifico que esté compartiendo audio, ¿ya? El volumen, aquí está, listo. Dura 5 minuticos, me voy a silenciar y ahí ya lo discutimos en un momentito. Estos pequeños comprimidos pueden contener diferentes compuestos químicos que permiten curar desde simples malestares hasta graves enfermedades. En el siglo XIX se descubrieron los principios activos presentes en distintas plantas y cómo obtenerlos en estado puro. Así nacieron las cápsulas de gelatina. Pero los primeros comprimidos surgieron de la inspiración artística cuando un pintor inglés ideó la fórmula de triturar el grafito y comprimirlo para mejorar las minas de sus lápices. Y esta idea fue rápidamente adoptada por la industria farmacéutica. En esta planta farmacéutica de Bagó voy a averiguar cómo se hacen los comprimidos recubiertos. Estos contenedores que vemos aquí se llaman jaulas y contienen todos los componentes que vamos a necesitar para hacer un lote de comprimidos. Hay dos tipos de componentes químicos. El principio activo sería uno, que es el encargado de la acción farmacológica del medicamento, y los otros serían los excipientes, que sirven tanto para la elaboración como para la adecuada administración y asimilación del medicamento en el organismo. Acá agregamos los componentes a esta tolva, que la transfiere por un sistema de vacío a la granuladora de última generación.
A partir de ahora vamos a hacer varios procesos de mezcla. La primera es la mezcla en seco y sirve para comenzar a unificar los primeros componentes. Luego llega el momento de iniciar la humectación. Todo el líquido que hay en este recipiente se inyecta dentro de la mezcladora. Gracias a la humectación, el polvo que está mezclándose aquí adentro empieza a transformarse en gránulos, es decir, adquiere una consistencia más densa. Este proceso se conoce como granulación húmeda. Sin embargo, para hacer comprimidos, necesitamos que la mezcla esté muy seca. Y para eso hay que trasladarla a este otro equipo que se llama secadero de lecho fluido. Lo que sigue es lograr que los gránulos que componen la mezcla posean un tamaño uniforme, de manera que la dosis que tenga cada comprimido sea exactamente la misma, usando este molino cónico conectado al secadero de lecho fluido por un sistema de vacío. Ahí está. Finalmente, dentro de este recipiente tenemos el granulado uniforme. El siguiente paso es comprimirlo. Dentro de este contenedor tenemos alrededor de 400 kilos de mezcla de un medicamento en forma de granulado que está a punto de convertirse en millones de comprimidos como este. Una vez ubicado el tanque con la mezcla, podemos iniciar el proceso de compresión. Ahora el granulado es dosificado dentro de una matriz con una serie de punzones que trabajan presionándolo fuertemente. Así quedan formadas las pequeñas piezas compactas que llamamos comprimidos. Por último, los comprimidos caen a un plato que vibra para quitar los restos de polvo. Bien, los comprimidos están listos. Podemos pasar a la siguiente etapa, que es el recubrimiento. En este pequeño tanque se colocan los polvos que darán color y consistencia a la suspensión líquida, con la que recubriremos los comprimidos. Luego se bombea la suspensión hacia la paila. Dentro de ella, los comprimidos giran, mientras que unas pistolas de atomización inyectan en forma de spray la suspensión que formará la película de recubrimiento. Además, se inyecta aire caliente y seco para eliminar la humedad de la película, evitando que los comprimidos se peguen entre sí durante el proceso. Como se trata de un medicamento, los controles de calidad son fundamentales. Aquí se realizan controles microbiológicos para asegurarnos que no haya habido contaminación durante el proceso de elaboración, y controles físico-químicos que garantizan que los productos contengan los principios activos en las cantidades indicadas. De nada servirían tantos cuidados y controles si al salir de esta planta farmacéutica los comprimidos tomaran contacto con su peor enemigo, el medio ambiente. Por ello, vamos a protegerlos adecuadamente. Para garantizar esa protección, se envasan los comprimidos en los conocidos blisters. Primero, la máquina toma la lámina de PVC y forma unas burbujas con el tamaño justo de los comprimidos. Luego pasan por un rodillo que trabaja a 210 grados de temperatura, en el que se le agrega la tapa de aluminio y queda sellado. Finalmente, se corta el blister según el tamaño requerido. De este modo, los comprimidos recubiertos están listos para ser envasados en la caja que saldrá al mercado. Eso ocurre en la máquina de envasado secundario, que coloca los blisters y prospectos dentro de sus respectivos estuches, lo que mantendrá a los comprimidos correctamente identificados y protegidos para su transporte y distribución. Listo, chicas. Así se produce un comprimido recubierto. ¿Ya? ¿Queda claro? Eso fue pues, básicamente lo que vimos la clase pasada, que nos ayuda para enganchar con la de hoy. ¿Dudas acerca del video? ¿Preguntas? ¿No queda claro pues cómo se producen
en general los medicamentos de esta forma farmacéutica. Sí, profe, todo claro. Muy bueno Bueno, el video. esa máquina donde preparan los medicamentos se llama marmita, ¿ya? Entonces la marmita hacen la mezcla, ¿ya? De el principio activo con excipientes, obtienen primero la tableta y luego que tienen la tableta, si es que la formulación es recubierta, pues ya le hacen un proceso adicional que es el recubrimiento, pero si es simplemente una tableta, no le hacen recubrimiento, ya así pasa pues a la parte ya de envasado directamente. Y es súper importante el orden de agregar los excipientes para que pueda quedar de la forma en que se necesita. ¿Ya? Bueno, entonces, hoy vamos a profundizar en la parte de los excipientes. Entonces, tipos y función de los excipientes. La elección de excipientes en el desarrollo de productos farmacéuticos se basa en las funciones que se deben y se requieren cumplir con el medicamento. Por ejemplo, si se desea fabricar un fármaco con un mecanismo de liberación modificada, se deberán emplear algunos excipientes que permitan la función de una matriz de liberación especial. Y estos serán diferentes a los auxiliares de formulación que se requerirá para elaborar un fármaco convencional. Por otro lado, si se requiere formular un jarabe, claramente los excipientes que se emplearán serán muy diferentes a los que se utilizan para la elaboración de un comprimido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Depende de la forma farmacéutica que se formule, depende de la forma farmacéutica que se tenga, los excipientes van a variar, ¿ya? Siempre van a ser, o sea, van a ser similares pero diferentes, ¿ya? Va a ser siempre diferente el tipo de excipientes que se necesita para una cápsula, excipientes que se necesita para un comprimido recubierto, una tableta, una grajea, un jarabe, una suspensión, una crema, un gel, un ungüento. Hay muchas formas farmacéuticas y cada forma farmacéutica va a tener unos excipientes puntuales y depende también del principio activo, ya que recuerden que el principio activo nunca puede reaccionar eh, nunca puede reaccionar con con los excipientes, perdón, ¿ya? Entonces, puede que haya dos suspensiones y esas dos suspensiones utilizan excipientes similares, pero no los mismos, porque un jarabe es de oxolamina y otro jarabe, no sé, es Hedera helix. ¿Ya? Y puede que un excipiente reaccione con la oxolamina, pero con el Hedera helix no. Entonces ese excipiente no se utiliza en ese caso. Entonces depende, todo depende. Siempre la mejor respuesta que ustedes pueden dar es depende. Depende de qué. Entonces, en la imagen vemos, esto es un agitador ya de doble paleta. Esto es un tanque de mezclado de soluciones líquidas, ¿ya? Entonces, ese tanque de mezclado va el jarabe concentrado por esta manguera, los aditivos, que son los excipientes, y el agua, ¿ya? Entonces, todo se mezcla. Aquí se hace control de temperatura, control de presión, control de humedad, ¿ya? Y al final, después del mezclado, ya después de un tiempo determinado que ya pues se establece en la preformulación, ya sale el líquido que ya es el jarabe, ¿ya? El jarabe ya listo para envasar. Es por esto que las funciones de los excipientes apuntan a dos aspectos. Uno, facilitar los procesos tecnológicos de fabricación. Entonces, en donde se busca, por ejemplo, conferir resistencia mecánica, mejorar la capacidad de compresión, o sea, que los comprimidos sean comprimidos, ya que de pronto yo no vaya a comprimir el polvillo para darle forma y se deshaga, o sea, se quiebre súper fácil.
se da volumen, darle volumen a la tableta, lubricar, ya la lubricación es súper importante para que los polvillos no se peguen a los extremos de los tanques, darle estabilidad, darle olor, sabor, textura, dureza y consistencia, súper importante. Mejorar las propiedades biofarmacéuticas, facilitando, por ejemplo, la disgregación o la liberación de un comprimido, ¿ya? Y controlar esta velocidad de liberación. Entonces va a depender de estos excipientes, si es esa cápsula que les hablaba como ejemplo o si es simplemente una tableta. La tableta se libera en el estómago y fue. Y hay medicamentos que necesitan liberarse allí, pero la mayoría se liberan es en el intestino, ¿ya? Por lo que ya hemos visto que en el intestino está la mayoría de los receptores para absorber estos medicamentos, ¿ya? Entonces, vamos a ver. El segundo videito, hoy son 3 videitos cortos. El segundo video, hablando sobre los excipientes de los medicamentos. Y ya lo vamos a discutir. Entonces, vamos a silenciar nuevamente. Hola, es muy habitual que los pacientes que presentan alergias o intolerancias a algún excipiente nos pidan cuando les dispensamos un medicamento que la presentación dispensada no contenga dicho excipiente. Hoy, junto con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, vamos a repasar los excipientes y, en concreto, algunos de los excipientes de declaración obligatoria más significativos. La Ley de Garantías define como excipiente a todo componente de un medicamento distinto del principio activo y del material de acondicionamiento. Por lo tanto, los excipientes son sustancias que se añaden al medicamento, entre otras razones, para posibilitar su fabricación, su conservación y estabilidad, facilitar la administración u ocultar ciertas características, como un sabor desagradable. Aunque los excipientes no tienen acción farmacológica, sí pueden tener algún tipo de efecto sobre el paciente, como provocar reacciones alérgicas o de intolerancia. Por ello, todos los excipientes deben venir detallados en la ficha técnica del medicamento y haber sido aprobados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Pese a que todos los excipientes han de constar en la ficha técnica, hay algunos que, por tener mayor riesgo de producir reacciones adversas significativas, se han de incluir en el cartonaje. Son los llamados excipientes de declaración obligatoria. Además, en la ficha técnica y prospecto de los medicamentos que los contienen, se ha de incluir la información adicional que establece el anexo de la Directriz de julio de 2003 de la Comisión Europea sobre excipientes. Quizás los más conocidos son aquellos que coinciden con alimentos que también pueden provocar reacciones de intolerancia y alérgicas, como el aceite de cacahuete o de soja, la lactosa, los sulfitos, los polialcoholes, el gluten o los almidones que pudieran contenerlo, como el de trigo, de cebada o de centeno. No obstante, hay muchos otros excipientes de declaración obligatoria, como son la glucosa, la sacarosa o la fructosa, que deben tenerse en cuenta a la hora de ser dispensados a personas diabéticas o, en el caso de los dos últimos, a personas con intolerancia hereditaria a la fructosa. Los colorantes azoicos, como la tartracina, que pueden producir reacciones alérgicas, sobre todo en personas alérgicas al ácido acetilsalicílico. El cloruro de benzalconio, que puede producir irritación ocular y alterar las lentes de contacto cuando se utiliza como conservante en presentaciones oftálmicas. El etanol, con el que hay que tener precaución en niños, en personas que padecen alcoholismo, en pacientes con enfermedades hepáticas o en pacientes epilépticos. O el potasio, con el que hay que tener precaución sobre todo en pacientes con insuficiencia renal o que deben llevar dietas pobres en potasio. Para ayudarnos en nuestro consejo farmacéutico, la base de datos BOT+ incluye la ficha técnica y prospecto en la ficha de cada medicamento, donde se pueden consultar todos sus excipientes, y además en la parte inferior, en la pestaña Datos generales, podemos consultar el detalle de los excipientes de declaración obligatoria de cada presentación. En ocasiones, estos excipientes de declaración obligatoria van acompañados de una serie de pictogramas, como por ejemplo los que van apareciendo en pantalla. No recomendado en personas celíacas. No recomendado en personas alérgicas al cacahuete. No recomendado en personas alérgicas a la soja. No recomendado en personas con intolerancia a la lactosa.
Por otro lado, en las pestañas Descripción y Advertencias también podemos acceder a toda la información sobre estos excipientes de declaración obligatoria. BOT Plus dispone además en la pantalla Listo. Lo que me interesaba de ese video es que se den cuenta que hay muchos tipos de excipientes, ¿ya? Y hablábamos, creo que era la clase pasada o antepasada, de marca versus genérico, ¿ya? ¿Qué puede variar? Los excipientes. ¿Y que por qué puede que uno sirva y el otro no? Porque puede que uno de estos excipientes, la persona que lo tome sea alérgico a ese excipiente, ¿ya? Sea alérgico, no sé, a la lactosa, sea alérgico a la sacarina, sea diabético, ¿ya? Entonces, hay que revisar las personas que usualmente tienen, que son intolerantes a algún excipiente, lo saben y cuando van a la farmacia dicen, mire, yo soy, no sé, un paciente diabético o soy intolerante a la lactosa, porfa puede revisar que ese medicamento no tenga, no sé, tal excipiente que ya el médico me dijo que soy intolerante, que puede pasar. Y me ha pasado, poco pero pasa. Entonces uno coge la cajita y siempre en la cajita en la parte de atrás están declarados los excipientes que contiene el medicamento. Y uno lee, ah, sí, vea, tiene tal excipiente. Ah, me lo puede vender, no me hace daño ni un problema. ¿Ya? Entonces, los excipientes siempre van a estar en todos los medicamentos y va a depender de la persona si es alérgico a determinado tipo de excipiente o le hace daño. Y por ello, pues, la opción es ver un equivalente, ¿ya? O un genérico, o un equivalente de marca también, ¿ya? Y eso. Bueno. Entonces, algunos ejemplos de excipientes y sus funciones. Entonces, tenemos los aglutinantes. Los aglutinantes unen las partículas de los polvos que componen los comprimidos o tabletas para proporcionar homogeneidad, cohesividad de la mezcla, cohesividad de la mezcla y aumentar la resistencia a rotura durante la compresión. Entonces, entre los aglutinantes más utilizados se encuentran goma arábica, gelatina, el PVP, la sacarosa, el almidón de maíz, almidón gelatinizado. Entonces, les explico esta imagen. Aquí tenemos partículas ¿ya? Partículas del principio activo, partículas de otros excipientes y lo que hace el aglutinante es que las va a dejar como unidas, aglutinadas, ¿ya? Cohesividad es dejarlas como pegaditas, que no se vayan a despegar, ¿ya? Y esto aumenta la resistencia a la rotura durante la compresión, o sea, cuando comprimen el comprimido, valga la redundancia, con este aglutinante va a ser más probable que resistan esa compresión, que si están de esta forma sin un aglutinante, al aplicar una presión aquí, se van a separar, o sea, se van a ir hacia varios lados y ahí es donde se presenta la rotura del comprimido. ¿Ya? Denme un segundito, respondo algo por aquí. Diluyentes. Los diluyentes incrementan el volumen de la mezcla para que se pueda comprimir. Se seleccionan en función de las propiedades de compresión, la solubilidad, la capacidad absorbente, la alcalinidad o la acidez. Los más utilizados son la lactosa, la celulosa microcristalina o el almidón. Entonces, lo que hace este diluyente
es que coge la tableta. Yo tengo ya aquí una tabletica muy chiquitita de un gramaje pequeño. El diluyente hace que la tableta se haga más grande para poder aplicar la presión y comprimirla y hacerla ahí ya más chica, porque si se ejerce presión sobre una tableta pequeña, ahí va a haber probablemente rotura o no va a tener la estabilidad que va a requerir pues la tableta como tal. El disgregante. El disgregante facilita la ruptura del comprimido una vez es ingerido y debe estar en contacto con agua o con los jugos gástricos. Esto permite que se libere el principio activo, se disuelva y se absorba. Entre estos encontramos el almidón de maíz y la croscarmelosa, ¿ya? Como dos ejemplos. Entonces, el disgregante, al agregarlo ya a la tableta, ¿qué va a hacer? Que este se pueda romper en los jugos gástricos. ¿Qué pasa si yo no agrego ese disgregante? Probablemente por la dureza que tiene la tableta, esta no va a ser disuelta y la tableta va a salir íntegra en las heces, ¿ya? Entonces, por ello es la importancia de este disgregante para facilitar que se libere este principio activo donde corresponde. Tenemos el lubricante. El lubricante agiliza el proceso de fabricación, evitando los problemas de fricción que hace que la mezcla del preparado se pegue a las paredes de la máquina. Entonces, lubricantes como ¿qué? Como el talco, el estarato de magnesio, de calcio, de sodio, ácido esteárico, algunas ceras, el glicerilbenato, el esteroet, hacen que este proceso de fabricación sea más fácil. ¿Por qué? Porque en esta maquinita, bueno, suponiendo pues que esta fuera la marmita, que es la de los sólidos, va a evitar que en estos costados, ya en los costados del tanque, se peguen los excipientes, ¿ya? Agentes de recubrimiento. Estos agentes de recubrimiento son sustancias que pueden formar parte de una o varias capas de mezclas. Pueden ser resinas naturales o sintéticas, gomas, gelatinas, sustancias de carga inactivas e insolubles, azúcares, plastificantes, polioles, ceras, colorantes, etc. Entonces, la función de estos agentes de recubrimiento es, como dice la palabra, recubrir la tableta, recubrir la grajea, ¿ya? Y este recubrimiento, ¿con qué razón? Para darle, enmascarar sabores, enmascarar olores, eh, para protegerlo de los jugos gástricos, ¿ya? Entonces, todo depende. Tengo acá. Disculpen un segundito. Entonces, colorantes y edulcorantes se añaden para mejorar características organolépticas del medicamento. No deben ser tóxicos ni tener actividad farmacéutica como todos los excipientes. Recuerden que ningún excipiente tiene actividad biológica, tiene actividad farmacéutica. Ningún excipiente es activo, ningún excipiente interactúa con el principio activo. Entonces, estos deben estar aprobados para su uso farmacéutico. Entonces, algunos ejemplos son óxido de hierro amarillo, riboflavina, betacaroteno sintético, tartrazina, óxido de cromo verde, aspartame, sacarina sódica, ciclamato sódico. Entonces, ¿cuáles características organolépticas? Las que ya les he estado mencionando. Olor, color, sabor. ¿Ya? Básicamente esas tres. Conservantes.
Los conservantes son sustancias añadidas a las formas farmacéuticas no estériles para prevenir el crecimiento microbiano que pueda generarse durante o después del proceso de fabricación. En este grupo se encuentran los parabenos, metilparabeno, propilparabeno, etilparabeno, butilparabeno, ácido benzoico, cloruro de benzalconio, formaldehídos, fenoxietanol. Ojo, aquí son unos poquitos ejemplos de conservantes. Sin embargo, hay muchísimos tipos de excipientes, ¿ya? Cada característica de excipiente, en este caso por los conservantes, hay muchísimos. Y va a depender del tipo de formulación que se tiene, va a depender del tipo de principio activo que se tiene. Aquí, estos parabenos cada vez están más en desuso. Esto pues ya como observación. Los parabenos cada vez están más en desuso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en los últimos años se ha evidenciado, bueno, han salido estudios científicos, artículos científicos en los cuales sugieren que los parabenos tienen un potencial cancerígeno, ya un potencial efecto cancerígeno a largo plazo, por lo que estos parabenos ya están un poco en desuso. Por eso la recomendación mía, esos parabenos los utilizan mucho en los productos cosméticos, ¿ya? ¿Cuál es mi recomendación? Ustedes cuando van a comprar un producto cosmético, ¿ya? Les recomiendo que revisen la etiqueta y traten de comprar, por ejemplo, los champú, los acondicionadores, libre de parabenos, ¿ya? Inclusive hay muchas marcas que en su etiqueta ya lo declaran. No sé si alguna habrá visto o habrá detallado cuando dice libre de parabenos o libre de sales. ¿Por qué libre de sal? Porque la sal puede generar caspa en el pelo, que son punticos blancos, ¿ya? Y los parabenos pueden generar a largo plazo potencial cancerígeno según pues los artículos científicos que es lo que lo sugieren. Entonces cuando revisen, cuando vayan a comprar un champú o algún producto cosmético, revisen su formulación. Hay de curiosas y traten de comprar productos libres de parabenos. Ya no sé si alguna habrá comprado en algún momento algún champú o si tienen ahí en la casa. Fíjense que tiene cuál es la formulación del champú que se echan, si tiene parabenos o no. Bueno. El vehículo. Se le llama vehículo a la sustancia ya por lo general líquida. Esto sería un excipiente ya para formas farmacéuticas líquidas, empleada como un medio para suspender o disolver el ingrediente. Los vehículos más comunes son el vehículo universal, el agua, utilizado en casi todas las formulaciones líquidas, ¿ya? También se tiene solución salina, polietilenglicol, aceites vegetales, dimetilsulfóxido o algunos solventes orgánicos. Entonces, por ejemplo, cuando se están aplicando, no sé, una vacuna, en una vacuna, qué sé yo, el 99% de lo que va y de lo que se están aplicando es agua o es solución salina. El 1% es el activo, que es la vacuna, ¿ya? ¿Alguien sabe con certeza qué es una vacuna? Por ejemplo, cuando nos están aplicando la vacuna contra la influenza, ¿sabían ustedes que en esa vacuna contra la influenza nos están aplicando microorganismos atenuados, o sea, semidormidos? ¿Por qué? Porque estos microorganismos semidormidos que también generan influenza, ya es el virus atenuado en una concentración más chica, lo que hace es que estimula
nuestro sistema inmunitario para generar las defensas necesarias. Por ello es que cada vez que nos aplican una vacuna nos puede dar un poquito de fiebre, nos puede dar un poquito de dolor de cabeza. Esas son reacciones totalmente normales posterior a una vacuna, porque nos están aplicando un virus atenuado, ya menos concentrado. Y eso produce la respuesta en el cuerpo, y eso está bien, eso es lo normal que debe pasar. Entonces ya en nuestro cuerpo, como ya reconoce esa sustancia externa, ese virus atenuado, cuando realmente estemos expuestos a la influenza, nuestro cuerpo ya va a tener las defensas activas, porque ya conoce a qué virus se va a enfrentar. Lo mismo pasa con las vacunas del COVID, así funcionan todas las vacunas. ¿Ya? Dudas, preguntas hasta aquí acerca de las vacunas. Todo claro. Todo Listo. claro. A ver si alguien ha escrito por el chat. Nadie. Bueno. Viscosante. Los viscosantes son sustancias que aumentan la estabilidad de la suspensión o facilitan la preparación de fórmulas de liberación controlada. Entonces, para ello se usan derivados de la celulosa, gelatina hidrolizada, polivinilpirridolina, monoesterato de aluminio. Entonces, estos viscosantes, por ejemplo, se utilizan mucho en las cápsulas, en el caso de medicamentos sólidos. En el caso de medicamentos líquidos se utiliza mucho en las suspensiones, ¿ya? También se puede utilizar mucho en el caso de las cremas o los geles, ¿ya? Ya que se utiliza como viscosante, pues, de la formulación. Tipos de envases, listo. Entonces, aquí ya pasando a los tipos de envases, ya pasamos los tipos de excipientes. En los tipos de envases, los envases farmacéuticos se pueden dividir en 3 categorías. 1, el envase primario. Sabemos ya qué es el envase primario, ¿cierto? El envase primario es aquel que es empleado para contener un producto farmacéutico en su forma farmacéutica definitiva y que se encuentra en contacto directo con ella, por lo que la característica principal que debe cumplir este envase es que no interactúe con este medicamento. Ojo, súper importante. El principio activo no puede interactuar con el envase en donde está contenido. Entonces, en este caso, el blister es el el envase primario. Vemos que estas son tabletas alargadas, birranuradas. ¿Cómo así que birranuradas? Fíjense que tienen una rayita en la mitad. Esa rayita en la mitad que sean birranuradas permite que la tableta sea partida en 2 de forma fácil. Tal vez sea una concentración que sea también muy común. Este ejemplo aquí, el de la izquierda, por ejemplo, esto es una tableta oblonga. Oblonga es que es más o menos como, no sé, semicircular, pero esa es la palabra, oblonga. Entonces, miren que esta tableta no tiene el birranurado, ¿ya? Y aquí este envase es su envase primario. En cuanto a los jarabes, siempre el frasco va a ser el envase primario, siempre. Recuerden, todos los envases primarios son inertes. ¿Por qué inertes? No pueden tener interacción con el medicamento. Si tienen interacción con el medicamento, es porque algo falló en la formulación o algo falló en la selección del envase. ¿Por qué razón? Es una pregunta. ¿Por qué razón el color de este envase es ámbar? Es oscuro y no es color transparente. Cabe la Porque no misma puede, pregunta. Sí, dime. porque no puede tener luz. Exacto, porque protege contra la luz. Entonces, es lo mismo en estas tabletas. Fíjense que el blister que está de primero es un blister transparente, pero el blister que está de segundo y el blister que está de tercero no se ven las tabletas. ¿Por qué? Porque estos envases primarios protegen contra la luz, ¿ya?
Entonces, al proteger contra la luz, cuando ustedes vean una tableta así, significa que debe tener una protección adicional. Entonces, en el caso tal de que ustedes tengan que recomendar a un abuelito, o si ustedes tienen conocidos que hay, es que yo le saco la tableta para poder que se la tome en estos, ¿cómo se llaman? Los tableteros. No se llama tableteros, los pastilleros. Blister, blister. Los pastilleros, que son los pastilleros semanales. ¿Ya? Que es como una cosita alargada y cada trae lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿ya? Entonces ahí hay varias recomendaciones. La recomendación Profesor, número 1. ¿Cómo? profesor, pero al sacarla de ahí, ¿pierden su efecto No pierden su o si efecto. sigo? No pierden su efecto. Justamente esa es la recomendación que les voy a hacer en este momento. Número 1, recomendación 1. No puede superar más de una semana las tabletas aquí por fuera. ¿Por qué? Porque al sacarla del blister que está protegido contra la luz, ya va a tener, va a estar expuesta a la luz un ratico mientras que pasa de aquí a aquí, ¿ya? La tableta no se va a dañar, no se va a dañar de inmediato. ¿Qué es lo que va a pasar? Ese efecto de la luz va a acelerar su estabilidad, va a acelerar que eh, pierda su efecto más rápido, pero no lo va a hacer en una semana, ¿ya? Por eso, lo que se tiene que hacer acá es que tratar de evitar hacerlo, pero si se tiene que hacer porque igual estas formulaciones están pensadas también para, entendiendo que hay personas de la tercera edad que les dificulta, que son polimedicadas y que tienen que hacerlo de esta forma. En los CESFAM, por ejemplo, lo hacen, en los hospitales lo hacen, ¿ya? Pero entonces, siguiendo las recomendaciones del caso, listo, sacó la tableta, se guardó y se cerró. El pastillero debe ser de color oscuro, no debe ser transparente, debe ser oscuro que proteja la luz, ¿ya? Que simplemente se abre, yo miro cuál es el color de la tableta, cuál me tengo que tomar y vuelve y cierra la persona, ¿ya? Entonces, si le tienen que organizar el pastillero por una semana a una persona, darle esas recomendaciones, que cuando se la va a tomar, evitar que esté directo a la luz el menor tiempo posible, ¿ya? Para que eso no acelere la estabilidad de la tableta. Cuando digo acelerar la estabilidad, es que existen las pruebas de estabilidad y las pruebas de estabilidad de las tabletas o de jarabes o de cualquier principio activo, cualquier tableta, eh, los exponen a una temperatura alta, luz directa y humedad alta. Y esto hace que se den cuenta cuánto tiempo, por fórmulas matemáticas, cuánto tiempo una tableta puede tener su fecha de caducidad, ¿ya? Entonces, así es que se determinan las fechas de vencimiento de los medicamentos. Profe, Sí, y aparte de que el medicamento puede perder parte de su efecto, corre el riesgo de contaminarse al ser expuesto allí en esos envasecitos para guardarlo. por supuesto, corre riesgo de contaminación porque ya está en el aire. Y en el aire hay cualquier cosa ahí en el aire. Entonces, por eso siempre la recomendación es que esos pastilleros se usen en el menor tiempo posible. Máximo, ordenar un pastillero para la semana, ya por última necesidad, porque el paciente realmente lo requiere, porque es una persona con necesidades especiales. Eh, Obviamente el pastillero muy aseado, limpio, ya cada vez que se va a hacer cambio de tableta, cambio de semana. Cuando se termina ya los medicamentos de un día, tratar de mantener aseado, limpio. O sea, hay que evitar o disminuir la posibilidad de que se contamine o que la tableta pierda su efecto. Lo más fácil que puede pasar es que se contamine, porque la pérdida de efecto va a pasar en más tiempo, ¿ya? Pero hay que evitar estos detalles, ¿ya?
Entonces, esas son como las recomendaciones para que las tengan en cuenta. Entonces, el envase secundario ya es aquel que, siendo inviolable, permite además contener, proteger y conservar el envase primario, como es el caso ya de las cajas que contienen la información del medicamento. ¿Ya? Entonces acá tenemos esta listica, tenemos el envase primario, que sería el blister, el envase secundario, que sería el estuche, ¿ya? Y ya los envases en agrupación, que ya es el fajo de las cajas, que así llegan pues a las farmacias, llega pues unas 10 cajitas junticas, están en su caja y las cajas están en su palet, ¿ya? Entonces ahí está como el orden de los envases. En el cuarto módulo vamos a ver el módulo de bodega. Y en el módulo de bodega vamos a revisar toda esta parte de cómo se debe revisar, almacenar y ordenar en caso tal pues de que vayan a laborar en una bodega farmacéutica, ¿ya? Que esa es otra área pues donde se pueden desempeñar. Entonces ahí vamos a revisar y se les va a dar pues las bases para el manejo en estas áreas. Entonces, el envase terciario, podemos hablar de un envase terciario, que es la caja contenedora. Entonces, estos contenedores o cajas en los que se almacenan los productos farmacéuticos para su distribución y manipulación a granel, como son las cajas de embalaje. Entonces, este es el envase terciario, ¿ya? Entonces, tenemos envase primario. Esto ustedes siempre lo deben tener claro, siempre, siempre. Todos los auxiliares tienen claro envase primario, secundario y terciario. Entonces, envase primario es el blister, ya. En el blister siempre está la tableta guardada por un plástico en un blister de aluminio y por el reverso está una información básica del medicamento. En el envase secundario siempre vamos a encontrar ya la información del etiquetado, del laboratorio, el registro sanitario, que el código de barras, que los excipientes, que el principio activo, que la cantidad de tabletas, ya la información general del medicamento como tal. Y en el envase terciario no hay pues mayor información, simplemente información de qué tiene el embalaje, qué cantidad, y información pues del laboratorio como tal. La fabricación de estos envases se rige por criterios precisos que no pueden ser aleatorios, ya que aseguran la seguridad del medicamento y su integridad antes de llegar al paciente al que se destina. Para garantizar su seguridad, calidad y trazabilidad, los envases deben cumplir los siguientes objetivos específicos. Estamos hablando de los envases primarios y secundarios. Entonces, uno, preservar las propiedades del medicamento. Entonces, el envase debe proteger el medicamento de factores externos como luz y temperatura. Entonces, ¿cómo lo protege de la luz? Siendo un envase ámbar, como el que veíamos el ejemplo, o si es un blister, siendo un blister totalmente cerrado, ¿ya? O de blister de color. ¿Y cómo los protege de temperatura? Entre el envase primario y secundario, ahí protege un poco del calor o del frío. Sin embargo, pues no es la gran cosa, pero algo hace. Especialmente en el caso de fármacos termolábiles y fotosensibles, y así garantizar su estabilidad. Tengan en cuenta que esto no es para todos los medicamentos, ¿ya? Sino para los principios activos que han demostrado que no son estables cuando hay cambios de temperatura o no son estables cuando hay luz, ¿ya? 2. Proteger al paciente. El envase se diseña con dispositivos de prueba de manipulación que indican si ha sido abierto previamente, como las bandas de seguridad en los frascos de tabletas. También se crea con características de seguridad infantil para dificultar su apertura y prevenir intoxicaciones accidentales en niños. Entonces, digamos que estos blister son de esa forma
porque un bebé, por ejemplo, no sé, que agarre el medicamento y lo esté manipulando, no tiene la pericia para abrir una tableta. Por eso es que se hacen de esa forma. Ya pues si el niño es más grande, ahí es difícil. Aquí, personalmente, yo no estoy muy de acuerdo con que le pongan sabor, por ejemplo, a los medicamentos. ¿Por qué? Porque el medicamento como tal debe saber mal, debe saber a medicamento. ¿Por qué? Porque así se evita que, por ejemplo, los niños le cojan gusto. ¿Qué ejemplo me refiero? Por ejemplo, los paracetamol. Los paracetamol, Vitamina C. claro, las vitaminas C, bueno, que las vitaminas C, digamos que al ser vitamina no es tan grave, pero los paracetamol vienen con sabor, sabor frutilla, o cuando vienen en jarabe, que tienen un sabor dulce, que hasta son ricos, porque los he probado, y esto para mí es súper peligroso, porque los niños lo pueden tomar y lo pueden tomar como si fuera una golosina. En una de esas se descuida el adulto y se cogen ese paracetamol y se lo toman como si fuera una golosina y se intoxican. Entonces ahí hay que, claro, obviamente eso tiene una razón de ser, que para poder que el niño se tome el medicamento y no lo rechace, sí está bien. Sin embargo, eh, está tan bien formulado y tiene tan buena razón, pero también es tan peligroso y tan delicado manejarlo al mismo tiempo que es difícil. O sea, eso tiene tanto como opiniones a favor y en contra. Entonces, ahí pues les dejo el mensaje. Bueno, los blister. Entonces, los blister, todos los medicamentos tienen un blister diferente, ya que se va a ajustar a su forma pues de la cápsula o de la tableta. Entonces, el envase primario de la mayoría de los comprimidos, tabletas y cápsulas, sean duras o blandas, ya que protege del aplastamiento, evita la fricción debido a que cada dosis ocupa un espacio de lámina de plástico termoendurecida, respaldada por una lámina de aluminio. Estos envases son livianos, económicos y tienen la ventaja adicional de recordar al usuario que el medicamento ha sido administrado por el método destructivo de acceso. Entonces, ¿cómo así que tienen la ventaja de recordar al usuario que el medicamento ha sido administrado? Porque pues, si ven que ya está usado pues lo van a ver aplastado. Entonces se van a dar cuenta cuando ya se han tomado una dosis súper importante en el caso de los anticonceptivos, que ustedes han visto que los anticonceptivos tienen en el reverso, tienen una forma, un orden de tomarlo, ¿ya? Y ese orden hay que tratar de llevarlo. Entonces, lo que es este blister probablemente sean tabletas sensibles a la luz, ¿ya? Estas son cápsulas, estas no estoy seguro, pueden ser cápsulas o tabletas. Estas son tabletas solitas, estas son grajeas porque parecen grajeas de cefalmín, porque tienen un recubrimiento rojo. Estas parecen ser cápsulas porque están ahí como eh, medio sin color. Bueno, el mensaje es, hay todos los medicamentos tienen diferentes tipos de forma. Y realmente aquí hay una tecnología farmacéutica muy interesante que hay muchos tipos de tabletas y muchas son muy bonitas, las cápsulas. A mí las cápsulas de gelatina me parecen súper bonitas. O sea, yo cuando las veo físicamente me parecen muy bonitas porque llevan pues un proceso de fabricación y muy chévere. Pero el mensaje que quiero que se lleven es que existen todo tipo de presentaciones gracias a que existen los excipientes. Cada una de estas, cada una de estas se formula con diferentes excipientes agregados en diferentes puntos y por ello cada una es especial.
Por eso esta sale rojita, por eso esta cápsula es de esta forma, por eso esta tiene este color y esta forma, y por eso esta es así, y así, y así, y así, etcétera, etcétera, para cualquier forma farmacéutica que ustedes encuentren. ¿Ya? Profe, pero Sí, en sí, la razón principal es porque son sensibles a la luz, por eso que tienen cada uno un tipo de blister distinto. claro. Por eso estos blisters de la izquierda son sensibles, estos medicamentos son sensibles a la luz. ¿Ya? Cuando ustedes encuentran un blister de esta forma, es porque el medicamento es sensible a la luz. Estos no son tan sensibles a la luz, por ello es que los blisters son abiertos y se ve el color de la tableta y se ve la forma, pero estos no. Por eso Profe, estos, ¿y qué medicamentos son sensibles a la luz? O sea, ¿para qué tipo de patología? por ejemplo, a ver, yo recuerde acá la warfarina. La warfarina es sensible a la luz. Este, esta warfarina es un anticoagulante. ¿Qué otro? La atorvastatina viene así como el primer blister. Torvastatina, muy bien. Ujú. Las estatinas son sensibles a la luz, por eso vienen de esta forma, protegidas contra la luz. Hay Entonces, un antibiótico que también viene así cubierto, no se ve la cápsula. ujú. Sí, realmente no me acuerdo de algunos, no me acuerdo de varios, pero sí sé El que omeprazol también viene así. viene también. Sí, Entonces, cada vez que ustedes vean un medicamento que viene completamente sellado y que no se ve la tableta, esa es la razón, porque el principio activo es sensible a la luz, entonces ahí lo recomendable es sacarlo del blister y de una, el momento en que se lo van a tomar. Ay, es que lo sacó del blister y se le olvidó y no se lo tenía que tomar y entonces lo va a volver a guardar, pues no es lo recomendable. Que lo puede hacer la persona, sí, lo puede hacer, pero no es lo recomendable, ya que va a estar expuesto, ya estuvo expuesto a la luz, al aire, al medio ambiente y no sabe cuánto tiempo se lo va a tomar. Entonces eso. Ya, en la chicas, pregunta. amoxicilina también viene, profesor. ¿Cuál? La amoxicilina de ácido clavulánico. Amoxi con ácido clavulánico. Sí, también viene con en metálico. Ah, súper. Todo Pues va a yo casi depender de la farmacia, de la farmacéutica, del laboratorio. del laboratorio, perdón. Claro, probablemente porque un laboratorio, recuerden que entre laboratorios se utilizan diferentes excipientes, entonces tal vez un laboratorio haga la formulación con un excipiente eh, que proteja más contra la luz que otros, de otro laboratorio. Entonces ahí puede estar la razón. Listo, chicas, preguntas, dudas de lo que llevamos hasta ahora. Todo bien, claro. A ver, por el chat, alguien, nadie. Entonces son las 8:05. 8:15 nos vemos de nuevo, listo, vamos al break. 8:15 nos vemos de nuevo para que continuemos la segunda parte de la clase. Ya, profesor. Vale. ¿Quieres salir? Vamos.
Listo, chicas, vamos a continuar. Después del cafecito de los últimos días de frío del año. Ojalá no haga tanto calor hoy así como hizo tanto frío, porque complicado. Bueno, entonces, ¿qué tipos de envases farmacéuticos tenemos? Bueno, pregunté si ya estamos por ahí. Sí, estamos por acá. Ya, súper, Sí, gracias. Sí, profesor. Entonces, envases farmacéuticos. ¿Qué tipos de envases podemos encontrar? Tenemos tubos de plástico o de aluminio. Estos tubos de plástico suelen contener las cremas y ungüentos ya que permiten la manipulación de estas formas farmacéuticas más espesas y facilitan la dosificación, mantenimiento pues de cantidad remanente. Entonces, fíjense que y la lógica, no es porque se les haya ocurrido así, porque sí vamos a hacer la crema y tiene que ser así, ¿no? La lógica es que siempre va a salir principio activo y miren que nunca se va a contaminar el interior, ¿ya? Porque se va a sacar solo lo que está en la punta y se cierra de inmediato la caja. Y el hecho de que sean formuladas de esta forma, de este envase de aluminio, permite que todo el contenido de la crema sea utilizado, lo puedan sacar de forma fácil porque van apretando desde la parte baja del tubo y así se aprovecha pues todo el contenido de la crema. Tenemos el vidrio. El vidrio es inerte y ofrece estabilidad a la temperatura y se puede fabricar para permitir proteger los medicamentos de la luz. Sin embargo, el vidrio también es quebradizo, pesado y relativamente caro, por lo que actualmente los fármacos se distribuyen en este material de manera menos frecuente y se ha reemplazado en la mayoría de los casos por el plástico. Entonces, el vidrio, que todavía se ve, sí, todavía se ve. Sin embargo, al ser un material caro, más caro que el plástico, y que, no sé, se caiga el envase y se quiebre, eh, esto está casi que en desuso. Aparte que eh, esto es más que todo en jarabes puntuales. Tengo el caso de un auxiliar que una vez se le cayó un embalaje de una caja, un embalaje de envases de vidrio. No recuerdo qué jarabe era. El hecho es que se le cayó y que se le quebraron alrededor de 10 jarabes. Porque claro, al ser de vidrio, quebradizos, entraron en contacto, se quebraron, las cajas se filtraron, así que las que no se quebraron se dañaron porque se filtró el envase secundario. ¿Qué tocó hacer ahí? Abrir todo, ver qué se salvó, tanto de envase secundario como de primario, ¿ya? Porque si de pronto no se hubiese quebrado el envase primario, sino el filtro de la cajita, pues, ¿qué tocó hacer? Venderlos sin su envase secundario, protegerlos de la luz mientras eran vendidos y eh, venderlos y ofrecerlos pues con esa aclaración, fue filtrado pues de otro jarabe, pero hay que protegerlo pues eh, de la luz. Entonces, por esta razón y por el hecho del costo, es que el vidrio pues está un poco ya en desuso. Las ampollas. Las ampollas es un tipo especial de vial de vidrio en el que se envasan principalmente las dosis unitarias de inyectables. Se utilizan especialmente para fármacos que deben conservar su carácter estéril o que son sensibles al aire. El vidrio también se puede modificar para filtrar la luz ultravioleta dañina. En este caso de este tipo de presentaciones, sí es muy común aún utilizar vidrio. Yo creo que es un 50-50, un 50-50, ¿ya? profe, Para, ¿hay algún medicamento que, o sea, que no se le puede cambiar
que tiene que ser siempre en el mismo y que no puede ser en otro tipo. O sea, que deba ser ¿Vaso? vidrio sí o sí. ¿O a qué te refieres? O sea, pero yo tengo un medicamento y si que ese medicamento no tiene que ser en vidrio y no puede ser en plástico, o puede que ser en plástico y no puede ser en vidrio porque pierde sus propiedades o no tiene nada que ver en eso. ¿Sí me entiende? Mm, sí lo entiendo. Eh, sí, sí existen. Por ejemplo, no sé puntualmente cuáles medicamentos, no se me ocurre ninguno, pero lo que sí te puedo decir es que, ¿por qué, por ejemplo, por qué razón lo tienen que dar en un vidrio ámbar y no en una botella de plástico? Porque la botella de plástico no la fabrican ámbar. La botella de plástico siempre va a ser transparente. Entonces, por eso los medicamentos, en este caso, que son, que deben ser guardados o almacenados en una ampolla de vidrio. La ampolla de vidrio va a ser de color ámbar, pero la que es la ampolla plástica, esa siempre va a ser de color transparente. El agua bidestilada, la solución salina, siempre vienen de esta forma, la lidocaína, pero otro tipo de ampollas como estas contienen otros fármacos que son inyectables. Por ejemplo, medicamentos caros, medicamentos que sean para tratamientos de enfermedades caras, vienen en este tipo de presentaciones, que no sé si en algún momento han visto que se les quiebra como la punta, ya vienen hechas de esta forma y la jeringuita solamente ingresa la aguja para extraer el líquido, para de inmediato ser aplicada pues a la persona. Entonces, sí, sí existen eh, medicamentos que tienen que ser puntualmente de esta forma en ampollas ámbar, otros que no hay problema y que para ahorrar costos pueden ser en de plástico. ¿Ya? Profe, ¿y los laboratorios deben regirse bajo estas mismas condiciones con un medicamento que sí o sí tenga que ser envasado en vidrio? Claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque esto, cuando mandan a registrar el producto, a hacer su registro sanitario, esto lo deben informar. ¿Y cómo se decide si el medicamento va en esto o no? Pues de acuerdo a sus pruebas de fotosensibilidad. Y toda esta información, hay algo que se llama dossier farmacéutico. El dossier es como la hoja de vida o el currículum del medicamento. Va todas las pruebas que se le tienen que hacer. Eso se envía al ISP y el ISP, de acuerdo a eso, da el visto bueno para aprobar o no el registro sanitario. Y en el registro sanitario queda escrito, ese medicamento debe ser un envase de esta forma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si es de otra forma, están dando un medicamento fraudulento y no se puede. Entonces, si ya los lineamientos para determinado tipo de medicamento dice que tiene que ser una ampolla así, o que tiene que ser una forma, un blister asado, o su envase primario debe ser de tal forma, eso se tiene que respetar sí o sí para ese medicamento. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces, envases farmacéuticos, tenemos también los frascos, envase funcional para forma farmacéutica líquida como jarabes y suspensiones. ¿Ya? Estos son muy comunes también. Yo creo que todos han tenido alguna vez algún jarabe de suspensión de esta forma en sus manos. Tenemos las bolsitas de envases funcionales para formas farmacéuticas sólidas en polvo, que son ya pues los polvillos de óxido de zinc, bicarbonato de sodio, todo este tipo de polvillos como para preparaciones caseras. El plástico. Entonces, el plástico es uno de los materiales más empleados para el envasado de medicamento. Dentro de sus ventajas
esta que permite adaptarse a la forma farmacéutica, lo cual es útil en el caso de, por ejemplo, supositorios, comprimidos vaginales, en la elaboración de blister. También se utiliza para el envase de soluciones como agua para inyectables, cloruro de sodio, lidocaína y otros fármacos cuya vía de administración sea intravenosa. Entonces, los que le decía ahorita, el cloruro de sodio, la lidocaína y el agua para inyectables, lo más común es que vengan en ampollas plásticas, ¿ya? También es utilizado en el envase de jarabes y suspensiones, elixires, pomadas, cremas. ¿Cuál es la ventaja de las ventajas más importantes del plástico? Costo. El costo es mucho más económico que un envase de vidrio. Entonces, claramente, mientras que un laboratorio pueda envasar en plástico, lo va a hacer, mientras que el plástico no genere ningún inconveniente para la forma farmacéutica que se está haciendo, siempre van a elegir el plástico por encima de el vidrio, ¿ya? Aquí en esta fotito tenemos entonces varios puntualidades. Tenemos nuevamente envase primario, envase secundario, ¿ya? Tenemos lote y vencimiento. Siempre el blister va a tener el lote y el vencimiento en un costado del blister, ¿ya? Como del rectángulo. Ustedes tienen que aprender a identificar y a leer ese lote y vencimiento. A veces es difícil leerlo. ¿Qué es lo que ustedes tienen que identificar? Que hay laboratorios que ponen números, ponen FB, número en mes, número en año. Hay otros que ponen CAD, caducidad, CAD, ponen mes y año. Hay otros que ponen año y mes. Entonces puede ser un poco confuso. ¿Ya? Esto cómo se perfecciona con práctica. O sea, traten de los medicamentos que ustedes tengan en casa o a la mano, con la curiosidad del caso, miren la fecha de vencimiento y el lote, pero en el blister, ¿ya? Que a veces ustedes lo van a leer al revés, le dan la vuelta, lo miran por la parte posterior, ¿ya? Siempre va a haber solamente un lote y fecha de vencimiento por blister, ¿ya? No va a haber, esta tableta yo la divido así, y no va a haber un lote y fecha de vencimiento por cada tableta, no, solamente va a haber una. Profe, un Sí, medicamento con vencido, ¿qué reacción puede tener al organismo? súper buena tu pregunta. Depende del medicamento y depende del estado del medicamento. Entonces ahí viene varios casos. Un caso puede ser que el medicamento se venció y se contaminó. ¿Ya? ¿Por qué evidencié que está contaminado? Porque puede haber un moteado interno de la tableta, porque yo noto humedad o porque noto una coloración extraña, cualquiera de esas cosas. Y ahí me puedo enfermar si me lo tomo vencido. ¿Por qué? Porque está contaminado. Otro caso, que es lo más ¿Cuánto normal. le dura un medicamento después de vencido? Perdón. No te escuché la primera parte, que cuánto dura un medicamento después de vencido. ¿Sí? Pues nada, si el medicamento está vencido, está vencido. Lo ideal es no tomarlo más, porque puede pasar cualquiera de estas cosas que les estoy diciendo. Como puede que no pase nada. O sea, puede pasar Pero cualquier así, cosa. así como la comida tiene un periodo, no sé, de entre 2 y 3 meses, ¿los medicamentos no tienen ese periodo? Sí y no, depende. Entonces, mira, uno de esos casos es ese que le acabo de decir, ya, que está contaminado y se enfermó y fue. Otro caso, ¿cuál es? Que resulta que el medicamento, ya listo, el ejemplo que listo, 2 meses,
¿cierto? 2 meses está vencido, entonces no, ese medicamento todavía está activo, yo qué sé, me lo voy a tomar. Y resulta que el medicamento perdió potencia. ¿Por qué? Porque según las pruebas de estabilidad, esa era la fecha de vencimiento estimada en la cual el medicamento se empezaba a degradar. ¿Ya? O sea, que ya no está al 100% de potencia, sino que bajó su potencia al 70%. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Nada. ¿Por qué nada? Porque no va a hacer efecto. Porque ya el medicamento ya no tiene potencia, perdió potencia. Entonces, no va a hacer nada. Eso es un segundo caso. Un tercer caso, Profe, sí, una consulta. ¿Lo mismo pasa con las cremas? O, por decir un ejemplo, a uno le venden una crema y porque es que el otro día me hicieron el comentario de que se compraba una crema y que la crema estaba por vencer y que uno la podía utilizar 2 meses más. O, ya voy ¿me para las entiendes? cremas. Ya, Sí, le gracias. entiendo, ya voy para las cremas. Entonces, otro caso del medicamento puede que efectivamente haga efecto, ¿ya? Y no pase nada. Eso también puede pasar y está dentro de las posibilidades. Que después de 2 meses el medicamento aún siga teniendo algo de potencia. Eso también puede pasar. ¿Qué otro caso? En el caso, por ejemplo, de los anticonceptivos, de las hormonas, resulta que eh, perdió potencia. Y si perdió potencia, ¿qué pasa? Con un anticonceptivo, va a correr el riesgo de un embarazo no deseado. Entonces, ahí, ¿a quién le echan la culpa? Entonces, ahí, ¿qué es lo ideal? Ojo, estamos hablando dentro de un mundo ideal. No se deben tomar los medicamentos después de su fecha de vencimiento. Alguien se los puede tomar y puede que le haga efecto. Claro, por supuesto. Se lo puede tomar y puede que le haga efecto. Y no pasa nada. Pero también se lo puede tomar y puede que le haga el caso contrario. Que pronto le caiga mal porque ya estaba vencido, porque algún componente ya empezó a degradarse dentro de la tableta. Como puede pasar también que simplemente se lo tomó y no pasó nada porque ya el medicamento perdió potencia, entonces no va a sentir efecto farmacológico. Entonces esos son los casos que pueden pasar dentro de un medicamento. ¿Qué pasa con las cremas, con los productos cosméticos? Pasa algo similar, ¿ya? Uno no puede asegurar que es que un medicamento vencido al mes va a funcionar. Ojo, eso es muy irresponsable, porque eso no lo tenemos con certeza, que hay casos que el medicamento no se degradó o siguió con su potencia estable un mes más y hizo efecto. Maravilloso para esa persona. Que no lo debió haber hecho, no lo debió haber hecho, pero que decidió arriesgar su pellejo para aplicarse una crema o tomarse un medicamento y ver si de pronto todavía sigue siendo activo. Eso ya depende de cada persona. Yo como me doy cuenta que una crema ya ha perdido su estabilidad, por ejemplo, porque se empieza a desprender agua, porque lo primero que sale cuando yo espicho el, el frasquito o lo que sea, sale agua primero. Entonces, eso a mí, ¿qué me indica? Que eso está perdiendo estabilidad y que eso no está en las mejores condiciones. Ah, que sigue igual y ya pasaron 2 meses, entonces me la puedo echar. Pero por supuesto que se la puede echar, eso es problema de cada quien. Cada quien verá qué hace con su vida y con su cuerpo. Se la puede echar y yo le puedo, cualquier lugar le pueden decir hasta misa y decirle, vea, sabe que ese medicamento le sirve todavía y lleva 6 meses, pero ustedes que ya están tomando este curso, ya tienen el conocimiento de que, claro, puede que sirva. Sin embargo, por algo están las fechas de vencimiento, porque ese mes se espera que el medicamento empiece a cambiar su composición química, porque según las pruebas e investigaciones que se hicieron, sea medicamento, forma farmacéutica, tableta o sea una crema, después de esa fecha, ese medicamento empieza a perder estabilidad. ¿De qué forma? De muchas formas puede ser. Se puede contaminar, ¿ya? Porque el conservante pierde efecto, puede perder potencia,
Ya simplemente la cremita para las arruguitas, pues ya no va a servir. Esas me estoy echando, es una pasta ahí que no va a hacer efecto. Y eso pues yo no lo voy a saber. ¿Por qué? Porque así, o sea, no es que sea magia, simplemente que los estudios que se hicieron sugieren no usarlo de esa forma. Ah, que es que lleva una semanita vencido. Sí, lleva una semana vencido. ¿Que se lo puede tomar? Por supuesto que se lo puede tomar. ¿Qué es lo recomendado? No, no es lo recomendado, porque no sabemos qué va a pasar. Ustedes ya saben las opciones. Puede que sirva, sí, puede que sirva. Puede que no sirva, también puede que no sirva. ¿Que me puedo enfermar? Pero por supuesto que se puede enfermar. Ay, que yo me eché la crema después de 2 meses vencida, que me puede dar dermatitis o me dio un rash, pero por supuesto que le puede dar eso, le puede pasar cualquier cosa, porque después de que el medicamento esté vencido, no se asegura cuál va a ser la reacción del cuerpo. ¿Ya? ¿Quedamos bien con la respuesta o hay alguna otra duda con eso? Sí, todo bien. Incluso yo había escuchado de varias personas que me informaron que los medicamentos no o sea, claro, colocan en el blister la fecha de vencimiento y en el envase secundario, pero que los medicamentos no se vencían, que igual uno los podía consumir. ¿Y qué medicamento era tan bueno que no se vence nunca? Infinitos. Cualquiera, Bueno, eso es completamente irresponsable. sí. Ujú. Todo tiene su caducidad. Alimentos, claro que hay unos que duren más que otros, sin duda alguna. Eh, que dura más la leche larga vida, los alimentos que una leche que no es larga vida, pero por supuesto, y las dos son leches, pero cada una tiene un método de fabricación diferente donde se hace que una dure más que otra. Entonces, ustedes consideran que si un alimento se ve bien, pero el alimento ya, no sé, su fecha de caducidad venció hace un mes, pues por supuesto que se lo puede comer. Se pueden tomar la leche que está vencida, pero pueden pasar varias cosas. O sea, llevémoslo al ejemplo de los alimentos. ¿Qué puede pasar? Uno, que no pase nada. Dos, que lo mande para el baño. Tres, que se enferme. Cuatro, que le sepa horrible de feo porque ya está vencida. Entonces, Que pueden se pasar varias intoxique. cosas. Después del vencimiento no se puede asegurar cómo está el producto. ¿Ya? Entonces pasa lo mismo en los medicamentos. ¿Ya? Sí. Bueno, fabricación de medicamentos y logística farmacéutica. Entonces, aquí ya nos falta poquito. La industria farmacéutica. Entonces, la industria farmacéutica es una de las industrias más importantes del mundo y desempeña un papel fundamental en los sistemas de atención médica. Está compuesta por una amplia gama de organizaciones, tanto públicas como privadas, dedicadas a actividades que abarcan desde la investigación y desarrollo hasta la fabricación y comercialización de medicamentos destinados tanto a la salud humana como a la salud animal. En el centro de esta industria se encuentra I+D de fármacos. I+D es investigación y desarrollo de fármacos diseñados para prevenir, tratar o aliviar diversas enfermedades y trastornos. Los principios activos utilizados en estos medicamentos exhiben una amplia variedad de propiedades farmacológicas y características toxicológicas. Entonces, en este paso, la industria es donde sacan nuevos fármacos, nuevos medicamentos. Aquí es donde empieza todo, en la investigación y desarrollo en la industria, ¿ya? Y hay un montón de pasos desde la investigación y desarrollo hasta que ya llegue la tableta a la farmacia para la venta. Pueden pasar varios años, 15 años, 20 años pueden pasar tranquilamente. Y la inversión que se hace en todo ese tiempo para sacar ese medicamento puede ser tranquilamente de $1.000 millones. La inversión que hace la industria farmacéutica para sacar un medicamento. Pero existe luego algo que se llama propiedad intelectual, que en la propiedad intelectual
te dan 20 años para explotar ese medicamento, ¿ya? Y en esos 20 años, la industria o el laboratorio que sacó al mercado ese desarrollo, en un par de años, 2, 3 años, ya sacó la inversión. Los otros 15, 16, 17 años va a ser de pura ganancia. Bueno, los avances científicos y tecnológicos actuales están acelerando el descubrimiento y desarrollo de nuevos productos farmacéuticos con una Tengo una mayor pregunta. eficacia. Sí, ¿Los laboratorios le exigen alguna certificación con respecto de los medicamentos, de que, por ejemplo, los excipientes sean reales y no que tengan la verdadera vialidad del excipiente? no te entendí, que es que los excipientes están certificados Sí, que para lo que sirvan efectivamente, ¿o qué? sí. Mm, sí, sí, mira, cuando se hace esta investigación y desarrollo ya del medicamento como tal, eh, y luego ya se establece una formulación, esta formulación se debe estandarizar. Y esta estandarización conlleva a que ya esté el principio activo con una serie de excipientes que siempre van a ser los mismos, siempre van a tener el mismo uso, están declarados que sirven para eso siempre, ¿ya? Ojo, ese uso de los excipientes exclusivamente es para ayudar al principio activo a hacer su efecto, a hacer una tableta o hacer una cápsula, a hacer un jarabe, lo que sea, ¿ya? Pero sí, están declarados, certificados que para eso funcionan. Listo. O sea, no se pueden hacer mezcla de cómo se les ocurra. Eh, o sea, mezcla de excipientes a ver qué sale, como, cuál sería su uso. No. O sea, recuerden que un principio activo o una forma farmacéutica, ya, no sé, una tableta que ustedes compren en una farmacia y lo vayan a vender, no es solo un excipiente, son muchos excipientes los que tienen. Y cada uno de esos excipientes tiene una función específica y que está declarada y que ya se ha investigado que para eso funciona. Entonces, Ya. esa combinación de excipientes, eso está escrito, eso se sabe para qué es, para coayudar pues al principio activo a hacer el medicamento como tal. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Vale. Bueno, entonces, los avances científicos y tecnológicos actuales están acelerando el descubrimiento y desarrollo de nuevos productos farmacéuticos con una mayor eficacia terapéutica y menos efectos secundarios. Esto ha impulsado a los científicos de diversas disciplinas, como biología molecular, química y farmacia, a mejorar continuamente la actividad y especificidad de los fármacos. La industria farmacéutica se encuentra influenciada por múltiples factores dinámicos que incluyen aspectos científicos, sociales y económicos. Las empresas farmacéuticas pueden operar tanto a nivel nacional como internacional y su funcionamiento está sujeto a una serie de leyes, regulaciones y políticas que abarcan desde el desarrollo y la aprobación de fármacos hasta la fabricación, control de calidad y comercialización de ventas. Entonces, la industria, por ejemplo, acá en Chile tenemos algunos laboratorios nacionales que hacen investigación y desarrollo. Cuando hacen los descubrimientos, eh, hacen ese desarrollo, patentan este desarrollo, lo fabrican y ya lo comercializan. Y todo este proceso, pueden pasar todos estos años que les digo, y todo esto viene pues influenciado dependiendo también de la política nacional, y el tipo de medicamento, factores pues que mencionaba que pueden ser factores económicos, sociales, depende para qué se vaya a usar, las leyes, la regulación que haya en el momento. Entonces, para poder sacar un medicamento al mercado, todo esto conlleva un estudio previo también de factibilidad. ¿Qué medicamento se va a sacar? Los números, cuánto va a ser la inversión, cuánto puede ser el retorno, se puede patentar, ya no hay que no haya alguien en el mundo que esté llevando a cabo también un desarrollo de estos. Además, las organizaciones farmacéuticas
Otros actores como investigadores, médicos, farmacéuticos y el público en general también influyen en esta industria. Los proveedores de atención médica, como los médicos, los dentistas, las enfermeras, los farmacéuticos, desempeñan un papel fundamental en la prescripción y dispensación de estos medicamentos. Por eso es que existen los visitadores médicos, para empujar la venta, para darlas a conocer todos estos nuevos desarrollos. La regulación y política de atención médica relacionada con los productos farmacéuticos también son áreas de interés público y privado. La interacción de todos estos factores complejos tiene un impacto significativo en el proceso de descubrimiento, desarrollo, fabricación, comercialización y venta de medicamentos. Siempre todo esto va de la mano de la política nacional farmacéutica, ¿ya? Entonces, eso es todo un tema, toda una telaraña de cosas que realmente no nos interesa mucho dentro del curso, pero sepan que todo este tema de la industria farmacéutica es muy complejo, el desarrollo de un fármaco, y difícil, y conlleva pues muchos aspectos dentro del ámbito no solo nacional, sino internacional, ¿ya? Y maneja mucha plata. Por eso la industria farmacéutica es de las industrias más poderosas en el mundo. La industria farmacéutica se beneficia de avances científicos y experiencias clínicas y toxicológicas para continuar progresando. Las diferencias existen entre grandes organizaciones que se dedican a diversas etapas del proceso de desarrollos y organizaciones más pequeñas que se desempeñan o se centran en aspectos más específicos. A menudo se establecen acuerdos de colaboración entre organizaciones de investigación, grandes compañías farmacéuticas para explorar nuevas posibilidades terapéuticas. Entonces, en el caso de los laboratorios nacionales en Chile, que son a comparación de las grandes industrias como Pfizer, como GlaxoSmithKline, aquí el Laboratorio Chile es pequeño. Entonces, este tipo de laboratorios, Andrómaco, son pequeños. Siempre tienen que hacer colaboraciones con las universidades para el apoyo en la investigación, ¿ya? Porque no son demasiado fuertes. Entonces, algunos de los laboratorios que vemos acá en Chile, Vago, Eurofarma, este es Tecnofarma, Siegfried, Saval, como los más conocidos que vemos acá. En muchos países existen sistemas de protección para fármacos y procesos de fabricación en el marco de la propiedad intelectual, lo que les decía ahorita. Esta propiedad intelectual protege por muchos años nuestro invento y hace que se le pueda sacar como jugo, entre comillas, recuperar la inversión, ¿ya? En casos en los que la protección legal es limitada o inexistente, surgen compañías especializadas en la fabricación y comercialización de medicamentos genéricos. La inversión de capital en la industria farmacéutica es significativa debido a los costos asociados con la investigación y desarrollo, autorización de comercialización, fabricación, control de calidad y comercialización. Entonces, realmente sacar un fármaco es muy caro, es carísimo. Por ello, no todos los laboratorios tienen esa posibilidad. Veamos este último videito, dura 4 minuticos. Lo discutimos y ya terminamos por el día de hoy. Aquí me voy a silenciar. Espera que me voy a silenciar. Medicamentos y propiedad intelectual. La industria farmacéutica y los medicamentos son los elementos con los que mayor relación tenemos en el campo de la salud, aunque muchas veces desconocemos que detrás de ellos hay un extenso proceso de investigación, alta inversión económica y enormes esfuerzos de equipos de trabajo. De hecho, todos los fármacos que utilizas existen gracias a arduos procesos de desarrollo que requieren de varios años y por lo general, en ellos hay un alto grado de producción intelectual protegida a través de patentes, marcas comerciales y secretos empresariales. Por ejemplo,
Una píldora para aliviar un dolor crónico muscular que consigues fácilmente en la farmacia tiene detrás toda una historia de investigación, producción y aplicación de propiedad intelectual. Veamos algo de esto a través del caso clínico del paciente protagonista de nuestros videos. El médico tratante de nuestro paciente positivo para COVID-19 le formuló un producto analgésico para disminuir el dolor y la fiebre que encontró efectivo por su diagnóstico. Muchos de estos productos farmacéuticos se encuentran protegidos por patentes, otros están en el dominio público porque su protección expiró hace un tiempo. Además, hay muchos signos distintivos protegidos como marcas que nos permiten identificar los productos farmacéuticos de los competidores en el mercado. La industria farmacéutica desarrolla productos para la prevención y el tratamiento de enfermedades, gracias al arduo trabajo invertido en desarrollos científicos, procesos de innovación e investigación que permiten llegar a productos farmacéuticos exitosos. Proteger la propiedad intelectual de un producto farmacéutico le permite a sus creadores, por un lado, explotar su producción intelectual por determinado tiempo para recuperar la inversión realizada, dinamizar las actividades de investigación y desarrollo y, por otro lado, incentivar la elaboración de más productos farmacéuticos que beneficien a los pacientes y mejoren su calidad de vida. Como hemos visto, en la industria farmacéutica las principales figuras de protección son las patentes y las marcas. Asimismo, las actividades de investigación y desarrollo son esenciales para lograr llegar a nuevos productos que puedan responder a problemas existentes. Para que un producto pueda ser susceptible de protección a través de patentes, esencialmente debe cumplir con las siguientes condiciones. La primera es que el producto o proceso sea novedoso a nivel mundial, es decir, que no sea idéntico a algo ya existente en el estado de la técnica, que no resulte obvio para una persona versada en la materia técnica respectiva y que tenga la capacidad de ser reproducido a nivel industrial. Cuando un producto farmacéutico es protegido vía patente, quien llevó a cabo su desarrollo y protección tendrá derecho de impedir que terceras personas, sin su consentimiento, realicen actos como la fabricación y comercialización del producto patentado, ya que podrían constituir infracciones de su propiedad intelectual. Esta protección para una patente de invención es de 20 años a partir de la solicitud de protección. Una vez termine su protección, esta quedará en el dominio público para que pueda ser reproducido sin restricciones por cualquiera. Por eso, es natural que encuentres en una farmacia muchos productos como analgésicos o antiinflamatorios con el mismo componente activo y funcionalidad, pero con distintos nombres, identificadores o marcas. Ahora que sabes un poco más de propiedad intelectual en el sector salud, puedes ver que la usamos diariamente y que estamos rodeados de producción intelectual. Si quieres saber más, Listo, chicas, ahí se dan cuenta entonces que la propiedad intelectual protege la investigación, ¿ya? Por ejemplo, la aspirina de Bayer ya expiró su patente hace muchos años, por eso es que vemos aspirinas de diferentes marcas. Lo mismo pasa cuando vemos ibuprofeno de diferentes marcas, paracetamol de diferentes marcas. Todas estas patentes de los laboratorios que lo investigaron por primera vez ya expiraron hace muchos años. Y después de que expiran, otro laboratorio puede reproducir este fármaco mediante otra marca, ¿ya? Entonces, eso. Y si no encontramos fármacos de otras marcas, es probablemente porque está cursando su protección de patente. Y recuerden que son por 20 años. Entonces, el comercio internacional y nacional, así como las políticas relacionadas con impuestos y finanzas, también influyen en la forma en que opera la industria farmacéutica en diferentes países. Las necesidades de sustancias farmacéuticas varían significativamente entre países desarrollados y en desarrollo, dependiendo de los problemas de salud prevalentes. En los países en desarrollo, la malnutrición, enfermedades infecciosas son áreas de preocupación, mientras que en los países desarrollados, las enfermedades relacionadas con el envejecimiento y condiciones específicas son más prominentes, lo que conduce a una demanda diferente de medicamentos. Entonces, cada país tiene sus propias necesidades, dependiendo del nivel de desarrollo del país. Por ello es que los laboratorios, las grandes industrias van a desarrollar determinados tipos de fármacos para ser comercializados de forma más exitosa en un país u otro, ya que va a depender. Depende. Recuerden siempre la mejor respuesta que ustedes van a dar, depende. ¿Depende de qué? ¿Ya? Preguntas, chicas, dudas.
Todo claro. Profe, le iba a hacer una pregunta. Vi ¿Y la serie que usted nos recomendó, Medicina Letal. cómo le pareció? El, Cuéntanos. el Oxycontin está circulando, ya no circula acá o en ninguna parte del mundo, circula el Oxycontin. No, por supuesto que sigue circulando. Es que el problema no es el medicamento, el problema es la gente, cómo lo usan. El Ya. Oxycontin sigue, Mm, sigue vigente porque es un muy buen medicamento, pero usado de forma responsable. Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, que aunque al principio causó muchas muertes el uso de ese medicamento. O sea, lo que yo vi en la serie. Claro, y por esa razón es que debe ser controlado y debe ser con receta del médico. ¿Cuál es el problema? Que los médicos se presten para eso. Y cuando los Sí, sí, médicos se prestan para eso, ahí es donde vienen los problemas. sí. De verdad que causaba bastantes problemas a nivel del sistema nervioso a las personas que utilizaban que tomaban ese medicamento. O sea, los convirtió en adictos 100%. Claro. Entonces, sí, los demás están invitados a ver esa serie. Es muy buena. Y para Sí, es ustedes, muy pues que buena. están, Ujú. están en proceso de aprendizaje de este mundo farmacéutico, calza como anillo al dedo. Yo pensé que no estaba circulando ese medicamento, el Oxycontin. Sí, no, pero Como todavía no. en ese, bueno, en Pharma, creo que era quien lo fabricaba y se declaró en quiebra. Claro, pero el Oxycontin es una marca comercial. La oxicodona sigue estando de forma comercial. Ya. Listo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda, comentario, observación? ¿Todo claro? Listo. Entonces vamos a llamar a lista y damos por finalizado la sesión de hoy. Elida me escribió que no podía. Macarena, Presente, profe. Yamela, Presente, profesor. Irene, Irene, la había visto por ahí. Presente. Allá, presente. Daniela, Daniela, Cintia González, Presente, profesor. Miriam, Karen, Karen Muñoz, Paola, Presente, profesor. María, Presente, buenas noches. buenas noches, Yamilet, Presente. Alvarita, Beida, Presente, profesor. Silvia, Presente, profe. Mayerlin. Presente. Listo, chicas, feliz noche. Nos vemos el próximo martes a las Ah, 19. Que descansen, nos vemos. Chao, chao, Bien. buenas noches. Chau.